el conflicto es algo muy natural que todas las sociedades, ¿no? Usan como una especie de mecanismo de resolución de conflictos, como también mecanismo de transformación de sociedades, ¿no? Es algo innato al ser humano, ¿no? El conflicto. Es ese desencuentro de posiciones, es ese diálogo consensuado, como también la parte resolutiva, ¿no es cierto? Es ese todo proceso complejo que las sociedades día a día convivimos, ¿no? Como también los dicen muchos teóricos, ¿no? Es algo muy innato al ser humano. En la provincia de Andahuaylas, el conflicto siempre ha estado presente, ¿no? Dependiendo a las etapas históricas en las cuales se ha desarrollado. En un primer momento, ¿no? Las comunidades estaban muy ligadas, por ejemplo, a la Vigiato en la parte de la zona alta, y luego llegó el conflicto armado interno, ¿no? Por la cercanía a Ayacucho, y ahora está surgiendo, ¿no es cierto?, una causa de conflicto, que es la presencia y el surgimiento de la actividad minera en la microcuenca, donde se encuentran las principales reservas de agua, pero contradictoriamente también se encuentran las grandes reservas de minerales, y asimismo también se encuentran las grandes comunidades históricas, ¿no? de la provincia de Andahuaylas, y que después ya migraron a las partes bajas, ¿no? Como es el valle del Chumbao, la provincia de Andahuaylas, y los tres distritos, ¿no? José María Arguedas, por ejemplo, es un nuevo distrito que se ha conformado a partir de la migración, como también es el distrito de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, ¿no? Y otros distritos aledaños. Nosotros trabajamos eh, en el distrito José María Arguedas, en la comunidad campesina de Huancabamba, Chexche, Guarajopata. Hemos tratado de explicar, ¿no es cierto?, el surgimiento de una nueva actividad económica que es la minería informal inicialmente, como también la minería artesanal. Entonces, en este contexto, en este proceso de surgimiento, ¿no? Empiezan a chocar intereses, ¿no es cierto?, de un grupo contra los intereses que han estado tradicionalmente presentes, como es el de los agricultores y de los criadores de animales menores, y como también los criadores de llama y alpaca, ¿no?, que se encuentran en las partes altas, ¿no? Entonces se ha generado este desencuentro que naturalmente nosotros como investigadores hemos tratado de visibilizar para poder iniciar un diálogo, un debate, ¿no?, sobre el futuro de estas comunidades muy importantes que están muy ligados a lo agropecuario, ¿no? Bien, en el caso específico donde nosotros hemos investigado, existen dos grupos, ¿no es cierto?, que hemos nosotros priorizado en nuestra investigación. El grupo de los agricultores que tradicionalmente siempre han estado en este espacio, y el nuevo grupo que ha surgido, ¿no?, producto de este cambio de modelo económico más aperturista, más extractivista, ¿no?, desde los años 90. eh, y paralelo, ¿no es cierto?, al proceso de ingreso de la gran minería, ¿no?, que existen muchos estudios, ¿no? Paralelo a ese proceso, también se han llevado a cabo otros procesos vinculados a este proceso mayor, que estaba muy ligado a los comuneros afectados, donde se llevaban a cabo las grandes actividades mineras, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de comuneros de Huancabamba, Chexe, Guarajopata, quienes migraron a zonas mineras, ¿no es cierto? Y como también, como es el caso de Puerto Maldonado, ¿no es cierto? Arequipa, ¿no? En el centro del Perú. Entonces estos comuneros fueron a esos lugares y volvieron con esa experiencia a su comunidad, y empezaron a plantearse, ¿no?, del por qué yo no puedo explotar, ¿no es cierto?, los recursos que existen en mi comunidad,
¿no? Teniendo abundante presencia de metales, ¿no? Preciosos, como es el oro y la plata. Entonces, ellos con esta experiencia empiezan a inicialmente trabajar, ¿no? De manera informal y ahora ya de manera formal, ¿no es cierto? Entonces, este desencuentro se visibiliza más porque se ubican en las partes altas, ¿no? Donde se encuentran los ojos de agua, donde se encuentran los colchones de agua y también las pequeñas microcuencas que alimentan, ¿no? De recurso hídrico en las partes bajas, donde también se encuentran las comunidades, ¿no es cierto?, afectadas. Entonces hay este distanciamiento entre estos dos actores. Los comuneros, ¿no es cierto?, los comuneros agricultores perciben que los mineros artesanos están contaminando, ¿no es cierto?, el espacio de donde viene este recurso vital que es importante para su actividad, que es la agricultura y producir los pastos para los animales, por ejemplo. Entonces, hay esta división, ¿no? Y si decimos cuándo empieza a surgir o cuándo la comunidad de Huancabamba, Chexche, Guarajopata empieza a vincularse a un conflicto con relación a la actividad minera, todavía tiene causales en los años 90, cuando mineros foráneos, ¿no? Principalmente con algunos recursos, que tenían recursos, ¿no es cierto?, autoridades de las zonas bajas empezaban a explotar a espaldas de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese contexto surgen estos dos actores, ¿no? Después de digamos, visibilizar este conflicto, nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar datos históricos, ¿no?, propios de la comunidad, y hemos tratado de construir una línea del tiempo, ¿no? Y en esta línea del tiempo, primero en los años 90, a partir del engaño, ¿no?, de algunos mineros foráneos, ¿no?, de la provincia de Andahuaylas, son, digamos, engañados, ¿no?, campesinos de la comunidad de Huancabamba, Chexche, Guarajopata. ¿Para qué? Para que puedan trabajar de manera intermediaria, ¿no es cierto?, para estos intereses foráneos, ¿no? Entonces ahí los comuneros empiezan a hacer las denuncias respectivas a las autoridades regionales y nacionales, ¿no? Y se logra expulsar a estos mineros foráneos, ¿no? Pero sin embargo, los mineros foráneos no se quedan con las manos cruzadas, ¿no?, en la comunidad, sino buscan, ¿no es cierto?, intermediarios y logran que campesinos que, digamos, en algún momento han sido ayudantes, trabajadores de estos mineros foráneos, se convierten en los primeros mineros informales en la comunidad campesina. Entonces, es ahí cuando surge, ¿no es cierto?, este comunero de interesarse por la actividad minera, ¿no?, de extraer material y luego llevar a venderlo, ¿no es cierto?, hacia Nazca. Entonces, en ese contexto surge primero este actor, pero sin embargo, este actor no se queda conforme, ¿no es cierto? Sabe muy bien que tiene que dar otros pasos para poder consolidar su posición, su interés, ¿no?, de seguir impulsando que la comunidad también se pueda desarrollarse esta actividad. En ese contexto conflictivo, ¿no es cierto?, eh, es ahí surge este concepto, el concepto de comunero minero como una estrategia, ¿no?, de poder acceder a lo que un comunero tiene derecho, ¿no? En este caso, el comunero tradicional, ¿no es cierto?, está vinculado a la agricultura y por lo tanto goza de todos los beneficios que se le ofrecen a la comunidad, ya sea acceso a agua, a tierras en las partes altas, a los beneficios del Chaco, ¿no es cierto?, de la venta de lana de vicuña y otros, ¿no es cierto?, y otros factores, beneficios del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El comunero minero es aquel comunero que está registrado en los padrones de la comunidad, pero sin embargo le distingue algo, ¿no? Le distingue de que está bien, existen comuneros que se dedican a la agricultura, a la crianza de peces, a la crianza de animales menores, pero también
existe un comunero minero que se dedica a extraer los recursos minerales de la comunidad, ¿no es cierto? Entonces, se crea este concepto como una estrategia para poder garantizar el derecho a ese recurso comunal como tal. Y ojo, no es un espacio cerrado, sino es 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 una oportunidad también desde el punto de vista de de los mineros artesanos o del comunero minero para poder también invitar a otros comuneros, ¿no? A que se puedan dedicar a esta actividad que consideran que es, digamos, un factor muy importante para el desarrollo comunal, ¿no? Es por eso que en este conflicto se visibilizan dos posturas muy divididas, ¿no? Por un lado, los agricultores aún tienen una perspectiva, ¿no? De conservar, ¿no es cierto?, las tradiciones en la comunidad, de respetar a la Pachamama, ¿no es cierto?, de percibir a la tierra como una madre que tiene vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay que pensar en la sostenibilidad, ¿no? En los que vienen más adelante, ¿no? Y hay que mantener nuestro ambiente de manera saludable. Pero sin embargo, por el otro lado, ¿no? Por el discurso de los comuneros mineros o también llamados mineros artesanos, ¿no? Hay otra lectura que tienen ellos sobre los recursos que tiene la comunidad, ¿no? Desde el punto de vista de los mineros artesanos o comuneros mineros, ¿no? Se percibe que las tierras, ¿no es cierto?, los cerros son recursos que hay que explotarlas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para generar riqueza y esa riqueza pueda convertirse en un medio de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay una clara diferencia entre estos dos actores en el cómo debemos de gestionar nuestros recursos, que también es una causal del conflicto en este contexto. Entonces, es en este contexto que surge este concepto, ¿no?, de el comunero minero, ¿no?, que es un concepto muy nuevo, que también Echave, en su libro, ¿no?, sobre actividades extractivas en el sur del Perú, visibiliza, ¿no es cierto?, en Cotabamba, el concepto comunero minero. Sabemos muy bien todos de que las comunidades campesinas siempre han manejado grandes espacios de territorio para desarrollar sus actividades, ¿no? Principalmente la actividad agropecuaria, ¿no? O propiamente dicho, la agricultura, ¿no? Entonces, eh, aquí existen dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva de que ingrese la actividad minera, pero en aquellas áreas donde no se cultiva nada, ¿no? Es una zona, digamos, muerta, donde hay solamente rocas y todo ello, ¿no? Pasto, donde no existe la agricultura, digamos, ¿no? O no se puede producir la agricultura de manera tradicional y extensiva, ¿no? Pero sin embargo, la otra postura es que se lleve a cabo la agricultura en todo espacio, ¿cierto? Entonces, en este contexto, en el caso de Andahuaylas, sabemos muy bien que hubo un paro en los años anteriores, ¿no?, donde exigieron al gobierno que se le pueda aislar de todas las concesiones mineras, ¿no?, que se dé licencia en este sector, entre Andahuaylas y Chincheros, ¿no? Existe un documento inclusive del Consejo de Ministros, las cuales no se está cumpliendo, ¿no es cierto? Entonces, existen grandes contradicciones, ¿no? El Estado entrega concesiones, ¿no? Pero sin embargo, sobre esos espacios concesionados existen poblaciones que se dedican a la actividad agrícola, ¿no? Es más, no es una agricultura extensiva, sino son una agricultura de subsistencia, ¿no?, que garantiza, digamos, garantiza para, digamos, mantener vivo a una familia o a un ayllu, ¿no?, como también llaman allá. Entonces, percibo que hay una contradicción, ¿no?, entre estos dos aspectos, ¿no? La comunidad tiene un título de propiedad que se sobreentiende que tiene derecho, ¿no es cierto?, a ejercer, a gestionar ese recurso, pero sin embargo el Estado entrega esta concesión. Percibo de que en la provincia de Andahuaylas se viene un conflicto, ¿no es cierto?, como causal, ¿no es cierto?, del ingreso de la gran minería
ah, ya que la actividad minera, ¿no es cierto?, desarrollada por los comuneros mineros todavía es permitido porque el beneficio es visibilizado, ¿no es cierto?, en ellos y de una u otra manera, aunque sea ínfima, pues beneficia también a la comunidad, ¿no? Entonces, creo que hay una contradicción entre estos dos aspectos, ¿no? Y, eh, y que nos van a conllevar a un conflicto. Y creo que en este conflicto hay una gran responsabilidad de los investigadores sociales para poder ayudar a entender, visibilizar los datos y que estos datos puedan servir pues para resolver el conflicto y también tomar las mejores decisiones desde un punto de vista del espacio político, ¿no? Que es muy importante también. De acuerdo a lo que reflexionamos, siempre he hecho que el Estado es un ente intermediador, ¿no es cierto? Es un ente que regula las inversiones, es un ente que garantiza los derechos entre los actores, ¿no? Pero sin embargo, la relación se visibiliza ahora, ¿no es cierto? Que la relación del Estado y la empresa minera está muy ligada, ¿no? Y es más, ¿no? Los actores políticos defienden ese interés, ¿no? Pero sin embargo, la relación del Estado contra la comunidad parece que es una relación que se viene arrastrando inclusive desde la colonia, ¿no? Una perspectiva de pensar de que son personas que no tienen derecho a opinar, que no tienen derecho a decidir sobre las cosas en nuestro país. Entonces, eh, hay esa relación, ¿no? Muy tensa, muy conflictiva, inclusive una relación contradictoria, ¿no? Ya que el Estado embandera otros paradigmas de desarrollo, mientras la comunidad tiene otras lógicas de desarrollo y otros paradigmas que orientan su desarrollo, ¿no? Entonces, la pregunta es, en este contexto, ¿cuál es el tipo de relación que debe tener la comunidad con el Estado o el Estado con la comunidad? Entonces, eh, obviamente es una relación muy conflictiva entre estos dos actores, ¿no? Y percibo que la única forma de llevar, digamos, a una reconciliación entre estos dos actores sería básicamente respetando su territorio, entrando en un diálogo entre estos dos actores y otros actores más interesados, porque yo percibo que las comunidades campesinas no están en contra de la actividad minera, sino más al contrario, ellos exigen que se lleve a cabo adelante una minería responsable, ¿no? No, las comunidades no quieren convertirse en Cerro de Pasco, ¿no? O en la experiencia de Cerro Pasco, donde su población pues está contaminada, etcétera, ¿no? Las comunidades quieren minería, pero que también ellos los beneficien, ¿no? Que sea un elemento de desarrollo para su comunidad, ¿no? Entonces, ya que como existen experiencias de Cerro Pasco, yo veo que va a haber todavía una resistencia, ¿no es cierto?, muy fuerte al ingreso de la actividad minera. Es más, su relación con el Estado y la comunidad es muy tensa, yo creo que en ese contexto va a ser todavía conflictivo, ¿no? Y percibo que la relación de la empresa minera y la comunidad en este contexto es todavía más conflictiva, ¿no? Porque en la provincia de Andahuaylas hay una fuerte posición del no a la actividad minera, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una sencilla razón. Son pues poblaciones que han vivido históricamente de la agricultura, ¿no? Y de lo agrario y de lo ganadero, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, ¿qué es lo que tiene que suceder? Obviamente, entrar a un diálogo, ¿no es cierto?, amplio y franco, ¿no? Porque tú ves el mapa que nos ofrece, digamos, Cooperation, ¿no es cierto?, sobre las concesiones mineras, casi el 40% de la provincia de Andahuaylas está concesionada, ¿no es cierto? Y más del 60% de la región Apurímac que está concesionada. Entonces, en ese contexto, ¿cómo dialogamos? Porque la licencia o las autorizaciones las entrega el Estado, ¿no es cierto? No es la comunidad. Entonces, yo creo que si es que vamos a entrar en ese proceso, digamos, de querer implementar de esta forma la actividad minera, considero que es un gran error, ¿no? Que nos va a llevar, digamos, a un baño de sangre inclusive,
que es innecesario, ¿no es cierto? Solamente recurriendo al diálogo, que es necesario en todo espacio conflictivo, ¿no? Mira, yo considero que Tía María ya es una experiencia adelantada de lo que va a suceder en la provincia de Andahuaylas, si es que ingresa la actividad minera, ¿no? La gran minería, ¿no? Entonces, en el contexto de Tía María, ¿no es cierto?, hay actores, ¿no es cierto? La gran minería, ¿no es cierto?, tiene sus intereses, ¿no? Su principal interés es sacar los recursos y venderlos en el mercado de minerales y generar su ganancia, ¿no es cierto? Ese es su principal interés. Y obviamente generar riqueza y que esto pues beneficie principalmente de sus accionistas, ¿no? Por el otro lado, desde el punto de vista del Estado, el Estado está promoviendo la actividad minera, pero nos hemos dado cuenta que hay muchos intereses ahí, ¿no? Hay grupos de intereses vinculados a la gran minería, ¿no? Es más, hay autoridades políticas que se dedican a ello. Entonces, ellos, se percibe que ellos quieren sacar, ¿no es cierto?, un beneficio para su interés, ¿no? Pero sin embargo, desde la perspectiva de los agricultores, hay una consigna única que lo han manifestado siempre. Ellos dicen, ¿no? Agro sí y mina no. Frente a este concepto que digamos es muy sencillo entenderlo, hay toda una explicación, ¿no es cierto? Entonces, no solamente es decirle, ah, ya, tú dices mina no y agro sí, por lo tanto te denomino que eres un antiminero, ¿cierto? Por ejemplo, esa connotación percibo que es muy errónea de parte del Estado y de parte de los políticos. Es más, considero que es una forma de reprimir, ¿no?, las demandas legítimas del pueblo, ¿no es cierto?, del Valle de Tambo, ¿no? Pero sin embargo, si vamos a entender la perspectiva de los agricultores, obviamente están defendiendo pues su fuente de vida, su fuente de trabajo, ¿no? Entonces, si a nosotros, por ejemplo, que hemos vivido históricamente la agricultura, nos van a decir que les vamos a quitar ello para luego darle a otra empresa minera que después va a dejar, ¿no?, como lo ha dejado en Cerro de Pasco, ¿no es cierto?, o en Conga. Entonces, obviamente, el comunero, ¿no es cierto?, o el agricultor va a sentir rechazo a este espacio, ¿no? Y aparte de esto, pues este espacio del Valle del Tamo donde se quiere realizar este proyecto también es muy sensible, ¿no es cierto? El ambiente. Entonces, en ese contexto, considero de que se tiene que apostar por el diálogo entre los actores y llegar a una alternativa de solución que se pueda ejecutar, pues, ¿no? Sin mediocridad, con posiciones razonables, ¿no? Y siempre pensando en algo muy fundamental, que es el derecho del ser humano a existir, ¿no es cierto?, en las condiciones por lo menos básicas, ¿no?, de desarrollo humano, ¿no?, que creo que es considerado muy importante y elemental para nuestras sociedades actuales, ¿no? Hay una tarea histórica, ¿no?, de la Escuela Profesional de Antropología y de la Escuela Cusqueña de Ciencias Sociales de retomar los estudios sociales, políticos y económicos, ¿no?, en nuestro entorno social. Creo que hemos abandonado un poco esto y que nosotros retomemos a discutir y ayudar a entender a la ciudadanía qué es lo que ocurre en nuestro entorno social y no solamente dejarse llevar por las posturas mediáticas, ¿no?, que nos ofrecen los medios de comunicación. Siempre detrás de un conflicto hay múltiples explicaciones, hay múltiples razones, porque la expresión del conflicto, la agresión ya es la parte final, ¿no? Entonces creo que se nos vienen grandes retos, ¿no? Nosotros vivimos en un espacio andino, el Cusco pertenece a ese espacio, y creo que con lo que tú has estudiado, ¿no?, el cambio climático, la actividad minera, en todas las escalas, ¿no es cierto? Y ahora otros fenómenos naturales, ¿no?, y otros factores, creo que van a generar mucho conflicto. Y en este contexto, desde la Escuela Profesional de Antropología, ¿cómo estamos aportando, no?
y creo que hay una misión ahí de continuar trabajando esta línea de investigación del conflicto, ¿no? En todo tipo de espacios, ¿no? Entonces creo que es una tarea de la Escuela de Antropología que estamos cumpliendo nosotros también como investigadores sociales, ¿no? Y como reflexión final, diría de que el conflicto es algo muy propio de las sociedades, ¿no? Y jamás vamos a vivir en una sociedad como nos prometen algunos, ¿no? Una sociedad del paraíso, donde vamos a vivir armónicamente, ¿no? El conflicto es parte de nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Siempre ha estado en las diferentes etapas de la evolución del hombre, ¿no es cierto? Y en las etapas históricas también, y creo que nosotros hay que tener la capacidad de resolverlos de mejor manera, con los instrumentos adecuados, con el conocimiento, ¿no es cierto?, también del conflicto. Y creo ahí está también la tarea nuestra, ¿no?, de las ciencias sociales, de reivindicar este espacio, ¿no?, de ayudar a que diferentes posturas puedan encontrarse y que estas puedan entrar en consenso y puedan tomar las mejores decisiones para el desarrollo de todos, ¿no es cierto?, que es lo que necesitamos en estos tiempos y no el desarrollo de unos cuantos, ¿no?, que a veces genera mucha pobreza, mucha marginación, ¿no es cierto?, mucha exclusión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que prepararnos para que lo que se nos viene, ¿no?, en este nuevo contexto del siglo XXI tan inclusive. Bien, Milton, quiero felicitarte por esta nueva propuesta, por este nuevo proyecto que has iniciado desde la antropología visual. Considero que estás haciendo un gran aporte a, para poder entender qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio, ¿no?, que a veces es muy complicado entenderlo, pero qué bueno que tú estés utilizando la herramienta de la cámara, de la entrevista, para poder visibilizar los problemas sociales, ¿no? En ese entonces, te felicito a ti, te felicito también al equipo de trabajo y también a Nina Hayo, ¿no es cierto? Es una nueva propuesta antropológica y crítica de nuestra realidad social. Entonces, en ese sentido, invito a que puedan visitar a la página de Nina Hayo y también ser seguidor. Creo que se vienen nuevas propuestas, ¿no?, para entender, interesantes entrevistas, ¿no?, como ya has realizado, y me parece una excelente propuesta. Te felicito, Milton.